Yo quiero saludar a esta hora a Pedro Benítez, secretario político del Partido Venezolano Acción Democrática y miembro de la Fundación Rómulo Betancourt. Buenas tardes, bienvenido. Señor Benítez, después de escuchar a Alfonso Marquín en esta intervención, yo quiero comenzar preguntando, ¿la guerra económica que denuncia el gobierno de Nicolás Maduro es para usted una realidad? Buena tarde. Buenas tardes, Idania. Gracias por la oportunidad. Bueno, sí, la guerra económica en Venezuela es una realidad. Lo que pasa es que esa guerra económica la tiene el propio gobierno, el propio Estado chavista. Voy a recordar rápidamente, a precisar unos datos. En junio del año 2013, Nicolás Maduro, ante la FAO en Roma, afirmó que el Estado venezolano disponía de la red de suministros de alimentos y de distribución de alimentos más grande del mundo, con 22.300 centros en los que estaban pedevales, mercales, areperas socialistas, abastos bicentenarios, y que con eso tendían al 61% de la población. Y un año antes, Carlos Osorio, ministro del Poder Popular para la Alimentación, afirmó que más de 16,5 millones de venezolanos de manera regular todos los días o cotidianamente hacían la adquisición de sus principales productos de bienes y servicios básicos en esa red pública que tiene el Estado venezolano. De modo que si lo que está fracasando evidentemente en Venezuela es precisamente la red de distribución pública que el gobierno nacional empezó a montar desde el año 2003 cuando empezó Mercal y desde el año 2008 cuando empezó Pedeval, y que dio otro paso muy importante en enero del 2010, cuando el entonces presidente Chávez decretó la adquisición forzosa de la cadena de alimentos Éxito. Hoy en día, junto con la cadena privada CADA, pasó a manos del Estado y es la famosa red de abastos bicentenarios que todos los que vienen a Caracas o cualquier ciudad importante de Venezuela sabe que es donde están las principales colas. Por lo contrario, lo que mantiene precariamente el abastecimiento de productos básicos, bienes, determinados servicios o medicina, es lo que va quedando del sector privado, al que el gobierno ha venido culpando y castigando severamente, lo que a fin de cuentas es una acción absurda, porque lo que está haciendo es precisamente acelerar el colapso de todo el sistema de distribución de bienes y servicios básicos en Venezuela. Ahora, señor Benítez, ¿cómo ha influido en esta crisis puntual del desabastecimiento las expropiaciones o intervenciones que a lo largo de estos años de gobierno bolivariano se han producido en Venezuela? Y le pregunto esto porque el fallecido presidente Hugo Chávez intervino unidades productoras importantísimas como La Marqueseña, por ejemplo, que era una unidad agroindustrial que producía carne, leche, esta y muchas más que podríamos mencionar. Bueno, las expropiaciones junto con el control de cambio están en el centro de este problema. Lo que pasa es que, como ha dicho el gobernador del estado Anzoátegui, que es un importante además directivo del Partido Oficialista Venezolano, del PSUV, Aristóbulo Isturiz, el control de cambio y esta política se mantiene no por razones económicas, sino por razones estrictamente políticas, porque ellos consideran que mientras tengan este esquema pueden mantener el poder, y mientras tanto la población está padeciendo las consecuencias económicas. Ahora, según los propios datos del gobierno del año 2005 para acá, cuando empezó esta política de expropiaciones, más de 2 millones de hectáreas que estaban en manos privadas, más o menos produciendo, pasaron a manos del Estado. Y según datos oficiales, de esas 2 millones de hectáreas, solamente 5% en este momento están en producción. La gran cantidad de fincas o hatos que el gobierno expropió durante todos estos años, pues simplemente no están produciendo. Los dueños, por supuesto, se fueron, el Estado las tomó, o las tomaron consejos comunales, o las tomaron comunas, y bueno, simplemente esa producción se desplomó y se tuvo que sustituir eso con la importación masiva. Y desde octubre del 2012, que es el momento cuando se desata esta crisis, el gobierno se queda sin divisa para continuar ese ritmo de importaciones, y ocurrió lo que en la práctica ha sido un default al sector comercial venezolano, y eso es lo que está estrangulando todo este proceso. En este periodo, ahí yo diría que podemos mencionar que hay dos expropiaciones que han sido emblemáticas. Uno, Grisleña.
que eso ha terminado siendo devastador para el sector productivo agrícola nacional. Y el otro en el sector de la distribución de alimentos y bienes básicos, que es la que acabo de mencionar, la cadena Éxito y la cadena CADA en el año 2010, que el gobierno transformó en mercados o abastos bicentenarios. Y las colas más brutales que vemos en la ciudad de Caracas son precisamente en esta cadena de alimentos que es controlada por el Estado venezolano. De modo que lo que está fracasando acá es precisamente la gestión del Estado y no el sector privado, como insistentemente quiere hacer ver el gobierno. Y todo lo que hace para acosar, culpabilizar, amenazar al sector privado, bueno, simplemente está destruyendo el último hilito de confianza que quedaba en la economía. E insisto, y esto es muy dramático porque a medida que van pasando las semanas y los días, esta situación se va agravando, tal como lo ponían ustedes en la introducción de este espacio. Esto se va agravando y la política, la actitud del gobierno de hostigamiento a lo que queda del sector privado de distribución de alimentos, pues simplemente está acelerando el colapso y está llevando a Venezuela a una situación que es realmente de emergencia. Le hago una última pregunta a Pedro Benítez, le pido una respuesta muy corta. ¿Está Venezuela realmente a puertas de una crisis humanitaria como ya se escucha en distintos foros internacionales? Lo dijeron los expresidentes que visitaron Caracas hace unos días, Andrés Pastrana, Felipe Calderón, Sebastián Piñera. ¿Es la situación tan grave para pensar en esto? No tengo ninguna duda. Nosotros vamos a un tipo de crisis muy parecida a la que vivió la Argentina en el año 2001, en diciembre de 2001. Y en Argentina hubo hambre y era un gran productor agrícola en el mundo occidental. Bueno, Venezuela es una situación que es mucho peor que la Argentina y no hay que ser economista para entender un dato fundamental. La crisis que hasta este momento estamos viviendo es con el precio del petróleo de $90. Porque el golpe de la caída de los precios del petróleo que ocurrió en octubre, noviembre, diciembre, lo vamos a empezar a sentir es a partir de marzo, porque las exportaciones de PDVSA se cobran cada 90 días. De modo que esto que estamos viendo es la Venezuela con el barril de petróleo de $90. La Venezuela con el barril de petróleo de $45 todavía no la hemos visto. Quiero darle las gracias a Pedro Benítez por estar con nosotros estos minutos en NTN 24.